Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, hoy acosados por el coronavirus que ha convertido, miren, aquí está la Sagrada Biblia, ¿no? Que ha convertido en esta Semana Santa a Lenin Moreno en Judas, a Rafael Correa y a Jorge Glass en mártires católicos, en mártires cristianos, a Estados Unidos en Roma, al igual que y a los banqueros de Ecuador, a los empresarios, en judíos, judíos del tiempo de los romanos. En principio, la cosa fundamental es que cuando sucede la muerte de Cristo, se supone que hace 2020 años, Judea se encontraba bajo el dominio de Roma, recién conquistada. Y lo que querían los romanos eran esencialmente esclavos, tributos, una ocupación territorial, o sea, territorios, y su instrumento de dominación fue la guerra, el miedo, el oro. Los romanos, durante su existencia como imperio, que llegó a tener 1000 años, crearon lo que se llama la paz romana. Y la paz romana se fundamentaba en un código y unas leyes. Entonces utilizaron, igual que lo hace Lenin Moreno, las leyes para imponer la paz romana. Los judíos eran un pueblo que buscaba por sobre todo el concepto y el desarrollo de la libertad, porque recordemos que fue un pueblo de esclavos sometido por 400 años a los egipcios, que escaparon gracias a Moisés de esa esclavitud, caminaron por toda esta ribera mediterránea de África y de Asia, hasta la tierra donde vivían los palestinos, a los cuales pues invadieron y quitaron las tierras. Es decir, que los judíos no eran los dueños de ese lugar donde fueron a vivir. Estaban ocupados por los palestinos, y los palestinos eran gente de origen increíblemente griega. Son originarios de Grecia, que emigraron hacia estas zonas antes de la conquista de Alejandro. Se dice que los palestinos pues vivieron en aquellas islas que se dicen la Andrómeda, que existía en el Mediterráneo, y que desarrollaron la cultura de Minos, la cultura del famoso Minotauro, la minoica. De esa cultura minoica vienen los palestinos, que es una cultura, la primera gran civilización del Mediterráneo, muy anterior a Grecia y Roma, que desarrolló increíblemente la arquitectura y las ciencias, y que miraron hacia el norte al territorio palestino, para entender un poco cuál era la verdadera situación de los judíos. Pero los judíos también buscaban, cuando llegan los romanos, no solamente librarse de los romanos, sino que también querían hacer valer su identidad, lo cual los romanos lo respetaron, porque los romanos en realidad respetaban a todas las religiones que existían en su imperio, con esas no se metían. Es más, consideraban que sus dioses no tenían que ser dioses de todo el mundo, sino solo de ellos, porque en eso estaba su fuerza. Muy contrario al criterio de los cristianos y de los judíos, que pensaban que todo el mundo tenía que ser de la misma religión.
especialmente los judíos también tenían ese concepto, que su Dios era solo para ellos, no para otras etnias. En cambio, los cristianos y los islámicos pensaron que no, que ese Dios tenía que ser el Dios de todos los seres humanos y no solo de ellos. Esta fue la gran diferencia entre la religión de los romanos, de los judíos, en que los romanos creían que los dioses debían ser solo de ellos y debían favorecerles solo a ellos, lo mismo que el Dios de los judíos debía ser un Dios solo de los judíos y favorecerles solo a los judíos, y tenía que ser superior a otros dioses. Es decir, ellos entendían que habían más dioses y que simplemente entre los dioses libraban una guerra que se traducía en las guerras que se daban entre los seres humanos. Así, bajo este concepto, para los judíos, que era un pueblo nómada, el comercio se convirtió en lo más importante. Ya en sí, recordemos que cuando salen de Egipto, lo primero que hacen es rendir culto al oro. El oro se convierte en sí, en lo esencial, en el núcleo esencial que los une. Finalmente, la famosa arca de la alianza era una arca de oro y comienzan a rendirle culto a una arca de oro, que es la arca de la alianza, después de que ya no le pueden rendir culto a un toro, porque pasaban de la etapa de la orientación del planeta Tierra, de la constelación de Tauro a la constelación de Piscis. Y entonces el pez comienza a ser el nuevo símbolo entre los seres humanos. El negocio se convierte en la esencia misma de la cultura judía y, curiosamente, ellos comienzan a crear una religión fundamentada en el odio. ¿Y a quienes odiaban? Fundamentalmente odiaban primero a los egipcios y segundo a los romanos. En esto se funda su religión. Es una religión que, a diferencia de la religión cristiana de Cristo, que plantea que el amor debe ser el núcleo, los judíos plantean que el odio en su esencia misma debe ser el núcleo de su religión. Cuando llega Cristo, lo más importante de la idea es que Cristo plantea que las ideas son más importantes que las cosas, que el ser humano puede ser más importante por la idea que tiene en su cabeza que por las cosas que tienen en sus manos. Primera contradicción con los judíos. Recordemos que llega en Pascua al templo de los judíos y comienza a atacar a los comerciantes que vendían ahí, y este ataque con un látigo a los comerciantes, tratando de expulsarles del templo, y que provoca la ira, y por lo cual es crucificado por eso, por atacar a los comerciantes, porque el comercio y los comerciantes eran en sí la esencia del pueblo judío y era la élite superior de los judíos. Eran los comerciantes los que mantenían y dominaban, los que se habían apropiado del templo. Y por atacar a los comerciantes, es decir, encontrar en sí, como se dice, la columna vertebral de los judíos, y decir que la solidaridad, la actitud mental, son lo más importante, cambia el concepto de Dios y convierte a Dios en la casualidad. La casualidad se convierte en Dios. Hoy, la física cuántica, que se basa justamente en este fenómeno de la física subatómica y el fenómeno de la casualidad, de que no existen las cosas, sino que las cosas se relacionan de manera casual entre sí, convierten y crean una religión
que es el cristianismo y que curiosamente rinde culto a la muerte como el camino y la puerta hacia la vida eterna. Cree, y es una religión que señala que el ser humano tiene una otra vida más allá de esta vida. Esta otra vida es atravesando el umbral de la muerte, y que la muerte no debe ser temida. Por eso Cristo no la teme, se presta a la crucifixión, y todos los seres humanos tienen que prestarse a eso. Pero los romanos aprovechan para mantenerse después de la caída del Imperio de Roma en el 476, logran quedarse prácticamente otros hasta el año 1300 con el Imperio de Constantinopla, donde nace ya el cristianismo y donde se fortalece y donde se crea el cristianismo, con la famosa Catedral de Santa Sofía y con Constantino a la cabeza. Este cristianismo se expande por toda Europa, logra territorios, se convierte en la nueva religión de Roma, y los romanos aprovechan para no cambiar en lo sustancial su religión. ¿Qué era lo sustancial de su religión? Lo sustancial de su religión, como habíamos dicho, es que permitía tener esclavos, tributos y tierra. Y entonces, una de las palabras de Cristo que son utilizadas es: dad al César lo que es del César. ¿Qué eran lo que había que darle al César? Había que darle los esclavos, los tributos, las tierras. Ese mismo concepto trajeron los españoles acá. Trajeron el cristianismo que obligaba a los indios a entregar sus mujeres, sus hijos, su trabajo, sus tierras, sus tributos a los españoles, porque eso permitía su religión, a cambio de conservar su identidad cultural, su identidad, su familia. Por eso al esclavismo le sucede el feudalismo. ¿En qué diferencia hay entre el feudalismo y el esclavismo? Que el feudalismo, el amo era dueño de la vida del esclavo y podía matarlo. En el feudalismo, con el cristianismo a la cabeza, el amo o patrón, ya no se llama amo, se llama patrón, y el siervo cambian la relación en que el amo puede disponer de todas las cosas materiales, como la vida del indio, como el trabajo del indígena, la mujer del indígena, los hijos del indígena, las tierras del indígena, los alimentos que produce, el oro que saca de las minas. Todo eso puede disponer, pero no puede disponer de la vida, es decir, la vida del ser humano, del indígena, está respetada por la ley cristiana. Los cristianos se oponen a la muerte de las personas que están sometidas a los imperios de Occidente, a los imperios de Europa, porque son los imperios de Europa los que riegan el cristianismo en el planeta y utilizan la religión para someter a todos los países, a todos los territorios del planeta, y extraer de ellos trabajo, riqueza, tierras, y a cambio de permitirles existir sin que el dueño, sin que el terrateniente, el dueño, pueda matarlos. En teoría no podía matarlos, no les podía matar físicamente, no podía disponer, no podía ser juez para matarlos. Para poder matar a esos indígenas tenía que someterse a una ley, a un código. Esa ley y ese código estaba determinado justamente por la Biblia. La Biblia era la que justificaba no matar a los indios, pero sí matar a los negros. Los negros decían que no tenían alma, y esa era la justificación para permitir que la Biblia y los
sacerdotes sí pudieran matar negros y esclavizar negros y traerlos de África a América, pero no podían hacer lo mismo con los indios. Hoy, en esta semana, hemos vivido cómo Lenín Moreno se convierte en el Judas, pero ahora sí ya visible. Todos sabíamos que era el Judas. Judas, recordemos, es el apóstol de Cristo. Lenín Moreno es el vicepresidente de Rafael Correa y luego es el tercero en disfrutar del poder, pero en Suiza, porque primero estaba Rafael Correa, Jorge Glass y atrás ya Lenín Moreno, que se venía perfilando o que se los estaba cuidando o se le estaba cultivando para que sea el sucesor. Pero traiciona a Rafael Correa y lo hace exactamente igual que Judas. ¿Cómo lo hace? Recordemos que la traición de Judas a Cristo se produce por 30 monedas de oro que le ofrecen los romanos. Esos 30 monedas de oro se las ofrece Estados Unidos, que le da créditos con el Fondo Monetario Internacional y además le garantiza su seguridad, porque acuérdense que Judas llega a capturar a Cristo con unos soldados romanos. Exactamente, Lenín Moreno llega a capturar a Cristo con unos soldados norteamericanos que llegan a las bases de Manta y de Galápagos, y que utilizan a los soldados ecuatorianos, que siempre, desde hace decenas de años, son soldados norteamericanos disfrazados con el uniforme ecuatoriano, que cantan el himno nacional, que hablan en español, que tienen familias ecuatorianas, que son alimentados por usted y por mí, que son provistos de armamentos por usted y por mí gracias a los impuestos de todos los ecuatorianos, pero que obedecen al Pentágono. Sus generales, como el general Osvaldo Jarrín, han sido formados en la Escuela Interamericana de Defensa en Filadelfia, en California. Es más, Osvaldo Jarrín es instructor del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ministros de defensa. En estas condiciones, Lenín Moreno entrega a Jorge Glass a la cárcel. Antes, los romanos no tenían cárceles. Lo que tenían era cruces y crucificaban. No tenían cárceles. Ellos no hacían. Las cárceles se las inventan el sistema cristiano, el sistema feudal. Es el que inventa la cárcel, y dentro de la cárcel la tortura de la Santa Inquisición como mecanismo de intimidación. Los romanos tienen el escarmiento, que es la cruz. Los pistoleros del oeste norteamericano tenían como escarmiento la horca. Y la Revolución Francesa tenía como escarmiento la guillotina. Los romanos tenían como escarmiento la cruz. Y le colocan en una cárcel a Jorge Glass. Y comienza una persecución. Como se comienza a perseguir a todos los apóstoles cristianos, todos los apóstoles de Cristo, hasta que a Pedro inclusive lo crucifican boca abajo. Y esta persecución es exactamente igual a la persecución que sufren los cristianos, primero por parte de los mismos judíos, que son los banqueros ahora, que son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los templos, en el tiempo de Roma. Ahora son los dueños de los medios de comunicación, y luego
comienza una persecución que se traduce en una persecución implacable, no solamente a los cristianos primero, sino que después, cuando los cristianos llegan al poder, se convierte en una persecución de los cristianos a los judíos. Comienza con la persecución a los judíos por la causa de la peste, y en Estrasburgo deciden comenzar hace 700 años los alemanes a perseguir a los judíos, en 1347. Ustedes pueden imaginarse lo que es la locura de la persecución, lo que está metido en la mente de los alemanes contra los judíos. No es que en la Segunda Guerra Mundial Hitler utilizó el odio contra los judíos como mecanismo de llegar al poder y de acumular a la masa y de hipnotizar y de idiotizar a los alemanes, sino que ya se utilizó la persecución a los judíos desde el año 1370, estamos hablando de 7 siglos atrás, 6 siglos y medio atrás. Luego, la persecución de los cristianos se tradujo en persecución a todo lo que se llamaba idolatrías, porque, como explicaba anteriormente, y lo que pasa con Lenín Moreno, comienza a perseguir a todos los idólatras. ¿Quiénes son idólatras? Idólatras en Ecuador son todos los que piensan y creen en el socialismo del siglo XXI. La idolatría, la religión que existe en Ecuador se llama capitalismo. El Dios se llama dinero. La oración y la práctica se llama negocio. Y el éxito se le llama ganancia. El paraíso terrenal se le llama ganancia. Esta religión considera idolatría a la otra religión que dice que la riqueza debe ser distribuida. No se puede concentrar ni en seres humanos, ni en bancos, ni en empresarios, ni en empresas, ni en transnacionales, ni nada, sino que la riqueza, el trabajo humano, lo que produce un país, debe distribuirse entre todos los que hacen ese país. Y se debe convertir en educación, en salud, en obras públicas, en infraestructura, en telecomunicaciones. En esas es la forma de redistribución de la riqueza. Esto es idolatría. Y entonces comienzan a perseguir a los que piensan que la justicia, los que están a favor de los pobres, como estaba Jesucristo, que ayudaba a los leprosos, que ayudaba a los pobres, que vivía en la mendicidad, que vivía de la mendicidad. Y él es estigmatizado. ¿Por qué? Porque anda por las calles pidiendo plata. Si hubiera llegado en un Mercedes-Benz a pedir plata o fondos para una campaña electoral, no le iba mal. Pero era un pobre individuo que andaba diciendo palabras y estirando la mano. Así es como en esta Semana Santa se lanza una sentencia contra Rafael Correa y Jorge Glass de 8 años, justo en la Semana Santa, y se los convierte en mártires de la Semana Santa del año 2020 en Ecuador. ¿Y cuál es lo que asfixia al pueblo ecuatoriano? Al pueblo judío lo que les asfixiaba era la guerra, el miedo, la intimidación, la violencia con la que Roma actuaba. Eso se llama catástrofe humanitaria. Les afectaba una catástrofe humanitaria generada por la guerra. A nosotros nos afecta una catástrofe humanitaria generada por el coronavirus. Nos ha aislado en la casa, nos ha empobrecido, nos ha quitado los empleos, nos ha descorazonado, nos ha señalado cómo la corrupción se volvió en la esencia misma del gobierno de Lenín Moreno. Luchó contra la corrupción siendo él un corrupto que había escondido plata
de los sobornos en una cuenta secreta de un paraíso fiscal. Después de que el Ecuador fue el primer país en el mundo que declaró que nadie que tuviera cuentas en paraísos fiscales podía ser miembro de un gobierno, parte de un gobierno, candidato para a un gobierno. Él lo hizo y fue candidato a pesar de que tenía la plata escondida en un paraíso fiscal. Hoy, con esta crisis, lo que vemos es cómo el director del Seguro Social hace compras ilegales, sobreprecios, en plena crisis, y luego los productos que compra se los esconde y se los distribuye solo para ciertas élites y no llega para todo el pueblo. Las mascarillas, los trajes, todo esto, sumado a que se esconde, que no aparece, que le pone a un títere, a un encubridor, el vicepresidente Sonel-Hosner. La única cosa que le queda a nuestro Judas ecuatoriano, Lenín Moreno, es lo que hizo Judas: el suicidio político, que es lo que le queda. ¿Cómo Lenín Moreno puede salir y terminar su existencia política? Primero, ya sabe que nadie lo quiere, no tiene ninguna popularidad, vive el rechazo. Por supuesto, nuestros soldados, que son nuestros romanos ahora, el ejército ecuatoriano, que nos están ayudando a la cuarentena, pero que en esencia han sido los favorecidos, igual que los banqueros, a los que les entregó primero $100 millones a los militares y luego 300 millones les acaba de regalar. Y no solamente eso, sino que cada donación que hacen los bancos les van a reconocer como indulto a los impuestos. Se prefiere indultar a los banqueros en el pago de sus impuestos y a las transnacionales que indultar a Jorge Glass y a Rafael Correa. Esta es la imagen de nuestro Judas de Semana Santa y de nuestros mártires en Semana Santa, en la Semana Santa más trágica de los últimos años de la historia nacional. Muchas gracias.